buenos días, estimados estudiantes. Siempre dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden nos corresponde en esta ocasión explicar las ecuaciones que se llaman homogéneas. Vamos a comenzar explicando en qué consiste una ecuación homogénea y cómo se resuelve. Una ecuación de la forma derivada de y con respecto a x igual a f de xy se dice que es homogénea siempre que la función f, esta que está acá, no dependa de x y y separadamente, sino solamente de sus razones y sobre x o x sobre y. O sea, para que podamos aplicar el método de las ecuaciones homogéneas, la función f tiene que depender de sus razones de y sobre x o x sobre y. O sea que la tenemos que buscar cómo acomodar que tenga la forma y sobre x o x sobre y para sustituirla por otra variable y poder buscar la solución. Por lo tanto, las ecuaciones homogéneas son de la forma siguiente. dy, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a f de y sobre x. Aquí la función f depende de sus razones. Esta va a ser la manera de identificar una ecuación para que sea homogénea. Vamos a llamar a esta ecuación número 1. Vamos a proponer ejemplos de ecuaciones diferenciales que sean homogéneas. Por ejemplo, para que las sepamos identificar, si yo tengo la ecuación diferencial, vamos a llamar a la derivada de y con respecto a x igual a y cuadrado más 2xy sobre x cuadrado. Vamos a ver si es homogénea. Entonces todo lo podemos reescribir de la siguiente manera. Se puede reescribir como y cuadrado sobre x cuadrado más 2xy sobre x cuadrado. Y esto no es más que escribirlo, se puede poner como y sobre x elevado al cuadrado, que es lo mismo, más cancelando una x en el numerador y otra en el denominador, nos queda de la siguiente manera: 2y sobre x. Entonces fíjense que se ha expresado en forma de razón, lo que quiere decir que esta ecuación diferencial es homogénea. Aquí nos queda entonces que la derivada de y con respecto a x, esto es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces podemos decir es homogénea, o sea que tiene la forma homogénea. Y una vez que tienen la forma homogénea, pues vamos a aprender a cómo se resuelve. Ahorita solo estamos dando ejemplos de la manera que vamos a identificarla para que sea homogénea. Veamos otro ejemplo para ver si es homogénea. Llamemos b. Me dan la ecuación diferencial de y con respecto a x igual a el logaritmo de x menos el logaritmo de y esto igual no, entonces vamos a seguir escribiendo más x más y dividido x menos y. Vamos a ver si esta es homogénea. Vamos a tratar de transformarla, reescribirla. Entonces podemos reescribirla de la siguiente manera: dy en dx igual el logaritmo de x menos el logaritmo de y, el logaritmo de la diferencia, se puede expresar como el logaritmo de un cociente. De la siguiente manera, yo puedo escribirlo como el logaritmo de x sobre y, a eso es igual, más lo que esté en fracción lo podemos dividir todo por x entre x más y entre x dividiendo todo por x entre x menos y entre x. Entonces esto es igual, nos queda de la siguiente manera: el logaritmo de x sobre y se puede escribir
como el logaritmo de 1 entre xy, que es igual al logaritmo de y sobre x, más nos queda acá x sobre x me da 1 más y sobre x. En el denominador nos queda 1 menos y sobre x, y aquí está expresada esta ecuación diferencial que depende de sus razones, que es y sobre x. Entonces en esta parte podemos nosotros decir que es homogénea. Entonces es homogénea. Veamos otro ejemplo. Me dan la siguiente ecuación diferencial: la derivada de y con respecto a x igual a y a la 3 más 2xy dividido x cuadrado. Vamos a reescribirla. Esta se puede reescribir de la siguiente manera: y a la 3 sobre x cuadrado más 2xy sobre x cuadrado. Pero esto se puede nuevamente reescribir como y cuadrado dividido x cuadrado por y, que es lo mismo, más la x que está en el numerador con la que está en el denominador se cancela, solo nos va a quedar 2y sobre x. Entonces nos queda que la derivada de y con respecto a x, eso va a ser igual a, se puede reescribir como y sobre x, todo esto elevado al cuadrado, por y, más 2y sobre x. Fíjense entonces que aquí tenemos las dos razones, pero tenemos y que no depende, no está en forma de razón. Entonces este es un ejemplo que esta ecuación no es homogénea. Entonces miran la diferencia, ¿verdad? Cuando es homogénea y cuando no es homogénea. Esa es la manera como identificarla. Quiere decir entonces que vamos a entrar a explicarles ya directamente cómo identificarla. La forma entonces de una ecuación homogénea sugiere que pueda simplificarse introduciendo una nueva variable, la cual denotaremos por b, para representar la razón de y a x. Por lo tanto, la variable que vamos a representar y que identifica la razón es la siguiente. Vamos a hacer la razón y sobre x, la vamos a hacer igual a b. B va a ser la variable que reemplaza la razón. Entonces despejemos y de acá. Quiere decir que y es igual a x por b. Vamos a llamar a esta ecuación número 2, porque la que tenemos ahí arriba, esta primera ecuación que tenemos acá, la llamamos número 1. Entonces ahora vamos a llamar número 2 a esta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a transformar la ecuación número 1, sabiendo de que b es y sobre x. Entonces fíjense ahorita ustedes, la ecuación número 1 dice que la derivada de y con respecto a x, f de y sobre x, pero y sobre x lo estamos llamando b. Entonces quiere decir que la ecuación 1 se transforma. Entonces 1 toma la forma siguiente, toma la forma derivada de y con respecto a x igual a f de b, ¿ya? Y esta la vamos a llamar ecuación número 3. Luego vamos a derivar la ecuación número 2. Derivando 2, derivemos la ecuación número 2. Derivando 2, tenemos, fíjense que la ecuación número 2 es esta. Vamos a derivarla con respecto a x. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la primera por la derivada de la segunda, que sería la derivada de b con respecto a x, más la segunda, que es b por la derivada de x, que es 1, solo me queda b. Ahí tenemos entonces ya la derivada. Esta la vamos a, entonces luego entonces tenemos que la ecuación 3 se va a transformar de la siguiente manera.
La ecuación 3 es esta que está acá, fíjense, la ecuación 3 es esta. Vamos a reemplazar por este valor que aparece acá. En vez de dy es dx, vamos a poner todo esto que está acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, sustituyendo en 3, nos queda que en vez de dy es dx voy a poner x derivada de b con respecto a x más b, y eso va a ser igual a f de b. Entonces ahora podemos separar x y podemos separar b, separando, ¿no? Entonces separando x y separando b, tenemos que x derivada de b respecto a x va a ser igual a f de b menos b. Luego, pasando este de x a multiplicar, nos quedaría de la siguiente manera. Pasando este de x al otro miembro, nos queda de la siguiente manera, que x derivada de b va a ser igual a f de b menos b multiplicado por dx. Ahora dividiendo todo por f de b menos b para dejarla de x solita, pues vamos a dividir por f de b menos b, y acá también dividimos por f de b menos b. Cancelamos acá y nos queda que x de b sobre f de b menos b, eso va a ser igual a dx. Luego, dividiendo entre x, tenemos lo siguiente. Si yo divido acá entre x acá y entre x acá, entonces solamente me va a quedar derivada de b sobre f de b menos b, y eso va a ser igual a dx sobre x. Ya cuando lo tenemos ya en esta parte, vamos a llamar aquí ecuación número, en este caso sería la número 4. Cuando ya tenemos nosotros expresada ya de esta manera, lo que vamos a hacer para resolver la ecuación es sustituir y sobre x por b para obtener la solución general. Entonces en esta parte lo que hacemos nosotros es sustituir y sobre x por b, o b por y sobre x, para encontrar la solución general, y en eso consiste el método, en buscar una variable b que sustituya a la razón, y cuando ya lleguemos a la parte final, solo vamos a sustituir, en vez de b escribimos y sobre x, y ahí sale la solución general. Esperando que hayan comprendido este método. Gracias por su atención, y en los próximos videos vamos ya a resolver problemas ya directamente aplicando este método.